Bien, miren, comenzamos nuestro estudio del Sermón de la Montaña hace ya varias semanas y nada más quiero recordarnos a todos qué es lo que estamos estudiando. El inicio del Sermón de la Montaña es nuestro Señor Jesucristo anunciando la llegada del reino de Dios a la tierra, y el Sermón de la Montaña nos explica cómo es que vivimos los que somos miembros de ese reino. Son las cosas que hemos estado aprendiendo. El día de hoy vamos a concluir con el capítulo 6 del Evangelio de Mateo y vamos a entrar a un área que a todos, absolutamente a todos, en algún momento u otro de nuestra vida nos afecta. Me refiero a las preocupaciones y la ansiedad. Voy a leer de Mateo 6, versículos 25 al 34. Como les dije al principio, no aparece el pasaje completo en su programa, va a ir pasando en la pantalla, pero vamos después a analizar los versículos relevantes a lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dice así: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa? ¿Por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Este pasaje ha creado ciertas controversias por gente que lo ha interpretado de forma equivocada. Por eso necesitamos empezar analizando cuál es el tema central del texto, que es el número 1 romano en sus programas. ¿Cuál es el tema central? Es evidente cuando vemos a los versículos 25, 27, 31 y 34, donde Jesucristo nos dice: ¿para qué se preocupan? ¿Para qué se preocupan? ¿Para qué están ansiosos? Y cuando habla de esas cosas se refiere a lo que para nosotros serían cosas muy básicas: comida, bebida, vestido. En tiempos de Cristo esas eran cosas de primera necesidad. La gente no tenía dinero, de hecho era rara la persona que tenía más de un juego de ropa, y muchos de ellos ganaban el dinero de un día. Entonces la comida del siguiente día estaba en juego. Pero aún en nuestros días toca una fibra muy sensible en nuestros corazones, porque todos sentimos constantemente preocupaciones por esas cosas, si las analizas, que son básicas: la preservación de la vida, la protección e incluso la comodidad que muchos de nosotros ya esperamos tener en nuestra vida. La preocupación es una emoción que Dios nos dio para ayudarnos a prever, a prepararnos para las cosas que van a suceder en el futuro. Pero si tú no aprendes a manejar correctamente esa emoción, entonces eso que Dios nos dio como una bendición se va a convertir en una maldición. Porque la preocupación y la ansiedad mal manejadas son devastadoras. Evidentemente Jesucristo no está prohibiendo aquí una preocupación sana por las cosas de este mundo que se expresan a través de un trabajo diligente. De hecho, la Biblia dice que debemos ocuparnos de nuestras responsabilidades para proveer para nuestros seres queridos, para nuestra familia. Lo que nos prohíbe es preocuparnos. Se nos manda ocuparnos, no a preocuparnos. Entonces les puse esto en su programa, dice: es una prohibición a ocupar nuestra mente en cosas que no sabemos si van a suceder. Utilizar tu tiempo y tu energía pensando: ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si pasa? Tenemos que ocuparnos de las cosas de esta vida, evidentemente, ¿no? O sea, si sabemos que vamos a necesitar ciertas cosas, entonces la Biblia dice: ocúpate, trabaja. De hecho, no sé si se habían dado cuenta de esto o si lo habían pasado de largo sin pensarlo, pero trabajar es parte de los 10 mandamientos.
El cuarto mandamiento va a pasar en la pantalla, se encuentra en Éxodo 20, versículos 8 a 10. La gente normalmente se acuerda nada más de la primera parte. Dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Todos nos acordamos de esa parte, pero continúa. Dice, trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Entonces necesitamos apartar un día para enfocarnos en Dios y darle gracias por todo lo que hace por nosotros. Pero los otros 6 tenemos que trabajar. De hecho, Pablo va más allá y dice que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. En su carta a los tesalonicenses, su segunda carta, había unos flojos ahí que vivían de gorra. Entonces Pablo dice, el que no quiera trabajar, no le den de comer. Y la distorsión es, hay gente que lee este versículo y dice, bueno, pero si ahí dice que Dios alimenta a las aves, pues seguramente también me va a alimentar a mí, ¿no? Yo no tengo que hacer nada. Pues sí, eso dice. Pero ¿cómo alimenta Dios a las aves? ¿Están las aves sentadas en su nido esperando a que baje el arcángel San Gabriel con un gusano? ¿O van diligentemente todos los días a buscar los gusanos, alimentan a sus criaturas pequeñas, ellos mismos construyen sus propios nidos? La prohibición aquí es a preocuparnos, a gastar tiempo pensando en qué va a pasar mañana, y si nos falta esto, y si no sucede, y si aquello, y si pierdo mi trabajo. Esa es una pérdida de tiempo. ¿Okay? Entonces, esa es la parte esencial de este pasaje. Ahora, si somos honestos, tendríamos que reconocer que todos a veces caemos en eso. Entonces la pregunta es, dice el número 2 romano, ¿cuándo caemos en las trampas de la preocupación y la ansiedad? Aquí Jesucristo nos está hablando de 3 momentos en los que la gente cae o razones por las que caemos. La primera dice, cuando tenemos una comprensión deficiente del carácter de Dios. Cuando la gente no comprende a profundidad el carácter de Dios. Miren, acuérdense que aquí Jesucristo le está hablando a creyentes, no le está hablando a gente que no cree en Dios. Nosotros creemos en Dios, creemos en el Dios de la Biblia. Entonces, ¿en qué creemos? Nosotros creemos que Dios creó el universo con su palabra poderosa. Él dio la orden de que existía el universo y existió. Creó cada una de las cosas que existen dentro del universo y aparte a nosotros, a todos los que respiramos, nos dio vida. Él nos creó nuestro cuerpo y aparte nos dio el soplo de vida. Entonces, ¿crees tú que Dios es el creador de todo lo que existe, que es superpoderoso, pero dudas de su bondad? O sea, de que esté dispuesto a proveer para ti. ¿O dudas de su poder, de su capacidad de darte las cosas más básicas? Si Dios es capaz de hacer las cosas más complicadas, si tú te detienes a analizar la perfección que significa el cuerpo humano, y tú crees que Dios creó ese cuerpo, pero no lo puede mantener vivo dándole de comer, no conoces el carácter de Dios. Por eso fíjense cómo Jesucristo empuja a sus discípulos a pensar. Les dice, mira las aves del cielo. Mira, no siembran, no cosechan, no hacen reuniones en los árboles diciendo, ¿cómo le vamos a hacer para sobrevivir? No, simplemente Dios las alimenta proveyendo para ellos. Las aves no sufren de estrés. No escuchamos de aves que se murieron de un ataque al corazón porque no sabían que iban a comer al otro día. ¿Se han dado cuenta que los seres humanos somos el único ser viviente que se estresa por lo que pueda suceder? Y hace muchos años, cuando nuestros hijos estaban chiquitos, teníamos aquí en Cancún un perro, un pastor alemán, que era un excelente perro guardián. Lo teníamos en el jardín de enfrente y si se acercaba alguien a la reja, ¡guau!, ladraba, pero furiosamente. Si entraban con nosotros, ya no, se calmaba. Pero si estaban afuera de la reja, ladraba, ¿no? Y había uno de los hombres que pasaban a recoger la basura, que cada vez que pasaba por la basura lo molestaba. Agarraba un palo y le pegaba a la reja y entonces Ashton le ladraba y se divertía molestándolo. Y un día estaba yo en el segundo piso cuando pasaron por la basura y empecé a oír a Ashton ladrar y empecé a oír cómo le pegaba a la reja. Entonces me asomé por la ventana, se avienta Ashton contra la reja y la reja se empieza a abrir despacito y el otro se puso blanco, ¿no? Y sale Ashton disparado y le pone una mordida en la pierna. Y lo bueno es que era un perro muy obediente. Y yo abrí la ventana y ¡Ashton! Y ¡pum!, se metió inmediatamente al patio y se sentó. Bajamos, Karina y yo, y disculpe usted, aunque el incitador era él, ¿no? Pero bueno, no, me las van a pagar, van a ver. Entonces, como a las 2 horas llegaron en un coche unos ejecutivos de la compañía de la basura, y para ver si el perro estaba vacunado y no sé qué, y les enseñamos, nos dijeron, hoy vamos a regresar, no es cierto, mañana vamos a regresar y nos vamos a llevar ese perro. Mañana se van a llevar el perro. Bueno, esa noche nuestros hijos llore y llore,
no podíamos dormir. Nos pasamos la noche en vela llorando, pero el perro durmió como un lirón. Ni una vez se revolcó en su cama. O sea, los que nos estresamos somos nosotros, ¿no? Dice, Hebreos, y por cierto, nunca regresaron. Luego se me olvida, la gente me dice, ¿qué le pasó al perro? Nada, nunca regresaron. ¿Okay? Ni siquiera regresaron por él. Miren lo que dice el autor de Hebreos, Hebreos 13, versículo 5. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca los dejaré, jamás los abandonaré. ¿Quieres deshacerte de la ansiedad? Ponte a pensar por un momento en que el que te dio la vida fue Dios. El que creó tu cuerpo perfecto fue Dios y puede y quiere preservarte. Entonces, acuérdate de su carácter. Y entonces vas a ver cómo empieza a eliminar esas cosas. Ahorita vamos a hablar más de cómo las eliminamos. Pero bueno, la segunda causa es cuando fallamos en reconocer que la ansiedad es inútil e improductiva. Es totalmente inútil el que te estés preocupando y estar ansioso por cosas que aparte de todo están fuera de tu control. Fíjense, en el versículo 27, Jesucristo hace una pregunta retórica, es decir, una pregunta que no necesita responderse porque para Jesús es evidente la respuesta, aunque hay algunas personas que la quieren responder. Dice, ¿y quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir 1 hora al curso de su vida? O sea, hay gente que piensa que puede añadir horas al curso de su vida si hace ciertas cosas. Entonces, cuidamos a nuestro cuerpo, hacemos ejercicio, hacemos dietas, ¿no? Porque pensamos que eso nos va a ayudar a vivir más. La Biblia dice que la duración de nuestra vida está estipulada por Dios. Él pone los límites de la vida del ser humano. Y ya sé que algunos están pensando, entonces fuera dieta. ¿Ya no tengo que hacer ejercicio? ¿Por qué cuidamos nuestro cuerpo? ¿Por qué lo alimentamos sanamente? ¿Por qué nos ejercitamos? Para tener una mejor calidad de vida y darle el 100% a las cosas que hacemos. Cuando estamos sanos, producimos bien. Pero Dios es el que determina el tiempo que vamos a vivir. Por eso Jesucristo dice, por más ansioso que estés, ¿crees que vas a poder extender tu vida? ¿Crees que vas a poder cambiar el futuro porque te pongas ansioso? Fíjense, preocuparnos de esa manera por cosas que están fuera de nuestro control, no nada más no ayuda, es contraproducente. O sea, la ansiedad hace la vida miserable. Estás tan preocupado por el mañana que no te deja vivir hoy. Y aparte, haces peor las cosas que deberías de hacer hoy. La raíz de la palabra ansiedad viene de una palabra que significa división. Estás tan ansioso que tu cabeza está dividida y estás con la mente en cosas que ni puedes controlar, que ni siquiera están en el presente. Y entonces lo que tienes que estar haciendo en ese momento lo estás haciendo a medias, lo estás haciendo mal. Y por eso mucha gente deja de hacer el trabajo que Dios tiene para ellos en la vida por estar tan ansiosos. Entonces la siguiente vez que te sientas ansioso, detente y pregunta, ¿tiene alguna utilidad esto que estoy haciendo en este momento? Porque si lo que estás haciendo es planear cosas para el futuro, es otra cosa. Pero si nada más estás dándole vueltas a la mesa, caminando preocupado, ¿tiene algún sentido? ¿Va a cambiar en algo el futuro el que tú estés ansioso en ese momento? Y si la respuesta es no, entonces ¿para qué estás ansioso? Número 3, cuando fallamos en activar nuestra fe en relación a las circunstancias que nos rodean. Cuando fallamos en enganchar a nuestra fe en relación a lo que estamos enfrentando. Miren, de alguna manera, este último punto es, Jesucristo está haciendo un resumen de todo lo que ha dicho hasta este momento, porque la razón fundamental para la ansiedad y la preocupación es una fe deficiente. Miren el versículo 30, dice, y si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Dice, aquí Jesucristo le está hablando a un grupo de personas en particular. El sermón de la montaña fue dicho frente a miles de personas. De esos miles de personas había un grupo de ellos que eran creyentes, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Pero dentro de ese grupo había otro grupo que era gente que aunque creían en Cristo tenían poca fe, es decir, tenían una fe que no era adecuada para enfrentar las circunstancias adversas de la vida. O sea, solamente un creyente puede ser acusado de tener poca fe. Pues si no eres creyente, no tienes fe. Pero aquí está diciendo hombres de poca fe, son creyentes, pero tienen poca fe. Les puse esta pregunta, ¿cuándo se puede decir que un creyente tiene poca fe?
¿Cómo sabemos quién tiene poca fe? Miren, vamos a ver dos textos que se encuentran también en el Evangelio de Mateo. Hay más, pero la verdad no necesitamos ver 15, con 2 va a ser suficiente. Y van a ver a lo que se refiere Jesucristo porque usa la misma frase. En Mateo 8, si recuerdan, van los discípulos en una barca, con Jesucristo en la barca, pero Jesucristo va profundamente dormido. Y de repente se desata una tormenta que la barca empieza a hacer agua. Acuérdense que algunos de esos discípulos eran pescadores, o sea, estaban acostumbrados al mar, pero la tormenta se pone tan recia que se llenan de miedo, de angustia y lo despiertan a gritos diciendo: Señor, sálvanos, que nos ahogamos. Entonces piensen, tenían fe, porque si no tuvieran fe, ¿para qué lo despertaban? O sea, estaban convencidos que Jesús podía hacer algo contra la tormenta. Si pensaran que no podía hacer nada, decían: pues déjalo dormir, nos vamos a ahogar todos de todas maneras, ¿no? Pero pensaron, este seguro puede tener la tormenta. Pero tenían poca fe porque lo despiertan llenos de miedo. Y miren la respuesta de Jesús, Mateo 8:26. Hombres de poca fe, contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? O sea, noten que la molestia de Jesucristo no es que lo despertaran. No dijo: ¿por qué me levantan? Lo que dijo es: ¿por qué me despiertan llenos de miedo? ¿Qué no saben lo que soy capaz de hacer? O sea, si tienes gran fe, me despierta diciendo: Jesús, párate y para la tormenta, ¿no? No va, ¿no? Miren, estas cosas no suceden en vacíos. Por eso Jesucristo se sorprende de que no entienden. Si tú lees el capítulo 8 de Mateo, te vas a dar cuenta de los milagros que ya hizo Jesús en ese capítulo nada más. Sanó a un leproso, una enfermedad que era considerada imposible de sanar, sana a un leproso. Sana al siervo de un centurión a distancia. Y luego viene una tormenta y se llenan de miedo. Luego vemos otro ejemplo en Mateo 14. Jesús sube a los discípulos a la barca y les dice: váyanse al otro lado, allá los veo. Y se van en la balsa, en la barca, y entonces dice la Biblia que se desata un viento en contra de ellos, que por más que están remando y remando y remando, la barca ya no avanza. Y entonces ya están agotados, son como las 2 de la mañana, hay neblina y Jesucristo se acerca a ellos caminando sobre el agua. Y entonces Pedro lo voltea a ver y le dice: Señor, mándame que salga hacia ti, que vaya, que pueda salir al agua. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro sale. Y miren, pueden decir lo que quieran de Pedro, pero es el único otro hombre que caminó sobre las aguas. Porque empezó a caminar. Pero ¿qué pasa? De repente empieza a concentrarse en la tremenda cantidad de olas, en el poder del viento, y cuando cambia su enfoque de Jesucristo a las circunstancias, se empieza a hundir. Y entonces le grita: Señor, sálvame. Y Jesús extiende la mano y le dice, Mateo 14:31, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y otra vez, ¿saben de dónde vienen en ese momento? Cuando suben a la barca, vienen del momento en que Jesucristo había alimentado a 5,000 personas con 2 pescados, 5 panes. Acaba de hacer un milagro para alimentar a toda una multitud y Pedro se llena de miedo porque el viento está muy fuerte. Hay otros ejemplos, pero el objetivo es el mismo. ¿Cuándo una persona podemos decir que tiene poca fe? Dice su programa, cuando es incapaz de relacionar su fe con su necesidad presente. Hay gente que tiene una fe poderosa en la obra redentora de Cristo. Es decir, no tienen la menor duda acerca de su salvación, ¿no? Saben que son salvos, pero viene una circunstancia complicada y se llenan de miedo, se llenan de preocupación, se llenan de ansiedad, porque no hacen un uso consciente de su fe en medio de la adversidad. O sea, creen que Dios envió a su Hijo a morir por sus pecados, pero cuando se ponen a pensar en ¿y si pierdo el trabajo? ¿Qué le va a pasar a mis hijos? ¿Y qué va a suceder si esto sucede? Se llenan totalmente de ansiedad. Entonces, tener poca fe significa que las circunstancias nos dominan en lugar de que nosotros, a través de nuestra fe, dominemos a las circunstancias. El hombre de poca fe, la mujer de poca fe, es una persona que se convierte en una víctima de sus preocupaciones. O sea, cada vez que hay una circunstancia complicada se preocupan y están esclavizados a preocuparse y de alguna manera, fíjense, piensen en eso, a menos que todo esté bien, no pueden ser felices. No pueden gozar de las bendiciones que Dios les ha dado si absolutamente todo no está correcto. Entonces su problema es que no se ponen a reflexionar
en quién es Dios y en lo que ha hecho en sus vidas. Eso fue lo que enfrentaron el pueblo judío cuando Dios los saca de Egipto. Si han leído el libro de Éxodo, Dios despliega su poder a través de 10 plagas impactantes y terribles para lograr que el faraón los deje salir. Y entonces salen de Egipto y salen todos muy contentos hasta que llegan al Mar Rojo. Y cuando sale el ejército tras de ellos, todos empiezan a despepitar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ahí estábamos mejor, ahora nos vamos a morir aquí. Dios abre el Mar Rojo, cruzan caminando como por tierra seca, dice la Biblia. Los persigue el ejército, cierra el mar, se ahoga el ejército más poderoso del mundo. Y los otros salen del otro lado y se ponen a hacer una fiesta. Y cuando termina la fiesta dicen, pero estamos en medio del desierto y no tenemos qué comer. ¿Y ahora qué vamos a comer? Y a despepitar contra Dios. Dios les manda maná, les manda codornices y entonces dicen, sí, pero seguimos en el desierto. No tenemos agua, nos vamos a morir de sed. ¿Para qué nos sacaste? 10 veces desde la salida de Egipto hasta llegar a la tierra prometida se la pasan quejándose contra Dios, llenos de miedo por las circunstancias que enfrentan, con todos los milagros que viene haciendo. Y de hecho, no entran a la tierra prometida porque no le creen a Dios. Le entran y toman la tierra. No, están muy grandotes. Destrozó al ejército más poderoso del mundo, pero estos se ve que están más grandotes y las ciudades están más atrincheradas y no entraron. Ese es el problema, no reflexionamos. Fe significa reflexionar en lo que Dios es capaz de hacer. Y poca fe es cuando nuestros pensamientos están controlados por las circunstancias. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué sucede si esto? ¿Cómo voy a resolver esta situación? Nos sentimos derrotados, como si no tuviéramos a nadie a quien acudir. Fíjense, nos comportamos como quien no tiene Dios o como quien no cree en Dios. Esa no es la forma de pensar de un cristiano, no debe serla. Tienes que reflexionar en estas cosas. Ahora, muchas veces este texto confunde a la gente porque si se fijaron, en la mayor parte de las Biblias está traducido de esta manera: los gentiles buscan todas esas cosas. Y mucha gente dice, bueno, ¿pero qué tiene de malo buscar esas cosas? Son las cosas básicas. ¿No acabas de decir que tenemos que ocuparnos de esas cosas? Efectivamente, es nuestra responsabilidad. Pero quiero que vean cómo está escrito el versículo 32 en su programa, porque esta versión, la Biblia latinoamericana, traduce esta palabra de forma correcta. Dice, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. La mayor parte de las traducciones en español nada más dicen buscan todas estas cosas, pero la palabra en griego que utiliza ahí este apóstol significa buscar con ansiedad, buscar con desesperación. ¿Por qué buscan con ansiedad? Porque piensan que esas cosas dependen única y exclusivamente de ellos. Los cristianos sabemos que nuestro Padre sabe lo que necesitamos y puede proveer. Esta semana, preparándome para este mensaje, escuché una tontería, lo confieso, es una reverenda tontería, pero es una persona que se encuentra con un amigo y este amigo todo el tiempo estaba preocupado por algo. Cada vez que lo veía, la pregunta era, ¿y ahora por qué estás preocupado? Porque todo el tiempo estaba tronándose los dedos, pero ahora lo encuentra totalmente calmado, contento, disfrutando de la vida y le dice, ¿y ahora qué te pasó a ti? ¿Por qué estás tan relajado? Y dice, no lo vas a creer, ¿sabes qué hice? Contraté a alguien para que se preocupe por mí. Le dice, ¿cómo? Dice, sí, contraté a una persona y ahora su trabajo es preocuparse por mí. Le dice, ¿y cuánto le pagas? 10,000 pesos a la semana. Le dice, ¿y de dónde vas a sacar ese dinero? El que se tiene que preocupar es él. Dice, yo lo contraté para que se preocupara por mí. Es una reverenda tontería, pero quiero que piensen en esto. Nosotros tenemos a alguien que se preocupa por nosotros y no nos cobra ni un peso. Dios se preocupa por ti. En su programa dice primera, en realidad es segunda de Pedro 5:7. Corríjanlo, ahí fue un error de dedo mío. Segunda de Pedro 5:7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. ¿Qué está diciendo? Pásale a Él todas tus preocupaciones y tus ansiedades porque Él se preocupa por ti. La gente sin Dios, piensen en la tragedia, no tienen quien se preocupe por ellos. Pero si tú te dejas atrapar por la preocupación y la ansiedad, entonces estás actuando como un incrédulo, como una persona que no tiene a quien acudir. Yo sé que cuando predico este tipo de mensajes, siempre se me acerca alguien al final y me dice, me estabas espiando. Esto lo predicaste para mí el día de hoy, ¿verdad? Nos afecta a todos.
si somos honestos, en algún momento u otro nos afecta a todos. Entonces, la pregunta número 3, Romano, dice: ¿cómo escapamos de las trampas de la preocupación y la ansiedad? ¿Cuál es el remedio divino para evitar la ansiedad y la preocupación? Miren, lo que tenemos en Mateo 6, quiero que entiendan esto, no es un antídoto mágico. No es una fórmula secreta que nos asegura una vida libre de preocupaciones para siempre. Lo que tenemos aquí es una serie de directrices que vamos a tener que utilizar muchas veces, muy probablemente todos los días de tu vida y muchas veces más de una vez al día. Cada vez que enfrentas una situación que empuja a tu corazón a sentir preocupación y ansiedad, tienes que utilizar estas cosas. Jesucristo nos avisó de antemano que en este mundo íbamos a enfrentar aflicciones. Entonces, si tú no sabes cómo manejar esas cosas, cómo enfrentar las problemáticas de la vida, vas a tener siempre un corazón cargado de preocupación, de ansiedad, que no te va a permitir vivir para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo puedo librarme de la preocupación? Son 3 cosas y tienes que usar las 3. Esta no es de una o la otra, o dependiendo de la situación. Si no tienes las 3 en tu vida, vas a tener preocupación, ¿ok? Número 1, debemos aprender a pensar y a orar teocéntricamente. Tienes que empezar a aprender a pensar. ¿Qué significa teocéntricamente? Que Dios sea el centro de tus oraciones y el centro de tus pensamientos, centrado en Dios, ¿ok? Si se dan cuenta en este pasaje, eso es exactamente lo que Jesús hace. Anima a sus discípulos a pensar. Les dice: ¿no es la vida más que la comida? O sea, ¿no es el hecho de haberte dado vida algo bastante más complicado que darte de comer? ¿O de qué te sirve estar ansioso por la duración de tu vida si tu vida va a durar lo mismo? No importa qué tan ansioso te pongas. O sea, ¿para qué ansiosos? Dice Mateo 6:32 que Él sabe que las necesitan. Lo que Jesucristo nos está diciendo es: considera siempre el carácter de Dios. Fíjate, Dios, de acuerdo a la Biblia, conoce tus necesidades, pero no nada más las conoce. Él quiere proveer para tus necesidades y no nada más quiere proveer, puede proveer para tus necesidades. Entonces, si conoces el carácter de Dios, si tus pensamientos están centrados en Dios y tus oraciones siempre están centradas en Él y no en ti, entonces te vas a tranquilizar. Fíjate, aquí la pregunta no es si crees en Dios, la pregunta es si le crees a Dios. Toda la gente cree en Dios, ¿eh? Está comprobadísimo que incluso la gente que dice: yo no creo en Dios. Esto es algo que aprendí hace muchos años, cuando no era contra la ley en Estados Unidos hacer pruebas con detectores de mentiras para entrevistas de trabajo. Entonces, le estoy hablando de los 70s. Una persona que tenía 1,500 oficinas de contratación hacía un examen con un detector de mentiras para contratar para empresas. Y él escribió en un artículo que de todas las personas que dijeron que no creían en Dios, todas estaban mintiendo. Todas. O sea, la gente cree en Dios, pero aquí la pregunta es: ¿le crees a Dios? Dios conoce tus necesidades, quiere proveer y puede. ¿Le crees a Dios? Fíjate, mientras más estén centradas tus oraciones y tus pensamientos en el carácter de Dios, más se fortalece tu fe. Ahora, bien, esto no significa que una persona que tiene gran fe nunca siente temor o preocupación. La preocupación, el temor es un sentimiento natural que surge cuando ni siquiera te das cuenta ante ciertas dificultades. ¿Cuál es la diferencia? Que la gente de fe aprende a tranquilizar su alma a través del enfoque de sus pensamientos en el carácter y el historial que Dios tiene en tu vida. Cuando te acuerdas de quién es Dios y todo lo que ya hizo en tu vida. Eso es lo que vemos, por ejemplo, hacer al rey David. Dice, el rey David hubo una época en su vida antes de ser coronado como rey de Israel, en donde lo andaba persiguiendo la gente para matarlo, porque el que estaba como rey, que era Saúl, lo estaba tratando de eliminar, ¿no? Entonces, literalmente ahí las circunstancias eran reales y los peligros latentes. Pero miren lo que escribió en el Salmo 56, versículos 3 y 4. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. O sea, se concentra en la palabra de Dios que le habla de quién es Dios. Dice, confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Fíjense la conclusión a la que llega. A él lo están persiguiendo personas para matarlo. Esa es su circunstancia.
Y después de concentrarse en la palabra de Dios y en quien Dios es, dice, ¿qué me puede hacer esta gente? Si Dios me quiere como rey de Israel, nadie lo va a poder evitar. Centraba su pensamiento en Dios y no en la dificultad. Fíjate, velo de esta manera. Tus pruebas son el gimnasio en el que se ejercita tu fe. Va a haber pruebas, pero mientras más enganches tu fe en medio de esas circunstancias, tu fe se va a hacer cada vez más fuerte. Fe significa decir, estoy en un problema, no veo solución, pero Dios puede resolver estas cosas. ¿Para qué me voy a poner ansioso? Miren, ¿saben cuándo estas cosas son complicadas de llevar a cabo? Cuando nos atacan en momentos que nos agarran descuidados. A nosotros durante muchos años, al principio, cuando nuestros hijos empezaron a perder la vista, me pasaba que de repente a medianoche, ¿no? 1, 2 de la mañana, me empezaba medio a despertar. Entonces, han experimentado esos momentos en donde ya no estás dormido, pero todavía no estás despierto, y tu mente empieza a trabajar. Y entonces empieza, ¿y si pierden totalmente la vista? ¿Y qué va a ser de ellos si me pasa algo a mí? ¿Y de qué van a vivir? ¿Y quién los va a cuidar? Entonces yo empezaba a pensar en esas cosas. Miren, eran momentos de llanto, hasta el momento en que me despertaba y me hacía consciente de lo que estaba haciendo y decía, a ver, el Señor es mi pastor, nada me falta. Él está en control de este mundo. Gobernaba el mundo perfectamente bien antes de que yo llegara. Lo va a seguir gobernando después de que yo me vaya. Seguramente lo va a gobernar bien aunque yo esté aquí. Y eso empezaba a tranquilizar mi alma y me quedaba profundamente dormido. Pero si no eres consciente de la jugarreta que te está jugando el enemigo con tus pensamientos, entonces te atrapa y no duermes, lloras toda la noche, te levantas otro día cansado, estás de malas, le hablas mal a todo el mundo. O sea, haces un ciclo vicioso en tu vida que te devasta. Entonces aprende a pensar y a orar teocéntricamente. Número 2. Debemos poner en orden nuestras prioridades. A lo mejor no te diste cuenta, pero en su enseñanza Jesucristo nos habló de la importancia de nuestras prioridades. Fíjense, ¿en qué se nota cuáles son nuestras prioridades? ¿En qué perseguimos? En el día a día. O sea, esto lo hemos visto muchas veces. Si tú analizas cómo usas tu tiempo y cómo usas tu dinero, vas a saber cuáles son tus prioridades. A nosotros nos puedes decir lo que tú quieras, pero analiza tu agenda y analiza tu cuenta de banco y en lo que más gastas y en lo que más tiempo utilizas, esas son tus prioridades principales. Pero ¿qué nos dijo Jesucristo que debemos de perseguir? Versículo 33, la primera parte, la segunda ahorita la vemos. Dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. En el versículo anterior Jesús dice, por eso les digo, dejen de preocuparse qué van a comer, qué van a beber, cómo se van a vestir, porque su Padre sabe que las necesitan. Más bien, o sea, en lugar de estar preocupados por perseguir ansiosamente esas cosas como los gentiles, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces está haciendo un contraste entre lo que los gentiles buscan desesperadamente y lo que los cristianos deberían de buscar desesperadamente. Nosotros deberíamos de buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, fíjense, la fuente de la preocupación no solo es una falta de pensamiento y oración teocéntrico, también es una obsesión excesiva por las cosas de esta vida. Cuando tú te comportas como un gentil ansioso por las cosas de este mundo, empiezas a sobrevalorar las cosas que puedes obtener aquí y a rebajar el valor de las cosas que Dios te está dando en la eternidad. Nosotros debemos de buscar de forma seria y sistemática su reino y su justicia. Esta es una orden, debe ser una búsqueda que nos absorbe. Entonces dice, primeramente, busquen primeramente el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Es orden de prioridad, no significa que es lo único que buscamos. Jesús no nos está diciendo, deja todo, deja de trabajar y nada más dedícate a esto. No, dice, primeramente, esta debe ser tu preocupación principal. Fíjate, Jesús quiere que abras los ojos a la gran diferencia que esto implica. Uno es el reino en donde el hombre y sus necesidades reinan. Este es el reino del mundo, en donde lo más importante son lo que yo quiero, lo que quiero tener para mí, lo que necesito. Eso es lo que reina, lo que está al centro de mis pensamientos. En su reino, fíjense, nosotros que por gracia hemos sido salvados y perdonados, buscamos ese otro reino en donde Dios y su gloria están al centro de todo. Lo más importante en el reino de Dios es Dios y su gloria. En su reino las cosas más importantes no se ven. En el reino de los gentiles
Lo más importante es lo que se ve y lo que se toca. Colosenses 1:13, pueden leerlo en la pantalla, fíjense lo que dice. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Aquí literalmente nos están diciendo, tú y yo nacimos en el reino de los gentiles y por nuestra fe, por gracia, Dios nos sacó de ese reino y nos llevó al reino de su Hijo amado. Entonces hemos encontrado libertad, ¿ya? Hemos sido liberados del lugar en donde Satanás reina y nos trasladó al reino de Él. Okay, entonces, ¿cuál es nuestro trabajo si ya nos puso Él en su reino? Dice su programa, debemos buscar el avance del reino de Dios en este mundo. Fíjate, si tú fuiste salvado por Cristo, te sacó del reino de la oscuridad y te puso en el reino de Cristo, tú ya estás en el reino. Cuando dice persigue su reino, no te está hablando ya de ti, tú ya estás ahí. En el momento en que pusiste tu fe en Jesucristo, estás en la eternidad con Él. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Extenderlo, llegar a otros corazones, ser una luz para la gente a nuestro alrededor y extender su reino. Eso es lo que significa busca primeramente el reino de Dios, extiéndelo, ¿ok? Pero también dice, y su justicia. Y miren, aquí, cuando la Biblia habla de justicia, lo hace de dos formas. Cuando habla de la justicia de Dios, se refiere a dos cosas que son diferentes. Una es la justicia imputada, y la otra es la justicia impartida. Ya sé, son términos teológicos, pero los voy a explicar y van a ver que está muy simple. La justicia imputada significa que Dios ha puesto en la cuenta del creyente la justicia perfecta de Cristo por fe. O sea, cuando tú eres salvo, Dios te imputa su justicia y dice, ya eres justo a mis ojos. ¿Ok? Bueno, esa no es la justicia de la que está hablando aquí, porque en el momento en que pusiste tu fe, ya te fue imputada. No la puedes perseguir, no puedes ganarte más esa justicia, ya te la dio. Justicia impartida es la nueva capacidad que Dios le da a un creyente que le permite vivir una vida cada vez más santa. Cada vez más santa. Fíjense, en segunda de Pedro 1:3 dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. O sea, Dios nos da a nosotros todo lo que necesitamos para vivir una vida de rectitud. Entonces, les puse esta nota en su programa. Debemos buscar la transformación de nuestro carácter a través de las disciplinas espirituales. Cuando nos dice busca su justicia, está hablando de permitirle a Dios hacer esa transformación en nuestro corazón. Evidentemente, sin justicia imputada, no puede haber justicia impartida. O dicho de manera más fácil, primero somos justificados y luego santificados. No puede haber santificación, no puede haber transformación de tu corazón si primero no fuiste justificado. Pero todo el que es justificado es santificado. O sea, tiene que haber una transformación en tu corazón, tiene que haber un cambio que lo hace el Espíritu Santo, pero tú se lo permites a través de disciplinas espirituales. Miren, ¿saben cuál es un error común? Hay gente que se enfoca en avanzar el reino, pero no en buscar su justicia. Y hay gente que se enfoca en buscar su justicia, pero no en avanzar el reino. O sea, se enfoca en una, pero no en la otra. Y cualquiera de las dos que hagas, si no haces la otra, vas a hacer un tiradero en tu vida. Por eso, miren, hay gente que se la pasa haciendo actividades evangelistas. Participan en todo lo que hacemos. Hacemos un festival, invitan a sus amigos, invitan a sus vecinos, les platican de Cristo. Organizamos una noche de adoración y son los primeros y traen a gente. Están expandiendo el reino de Dios. Pero no hay espacio en su vida para ser confrontados por la palabra de Dios, tener un socio espiritual que les ayude a salir de los tiraderos, de las tentaciones a las que enfrentan. Eso lo tienen de lado. Nada más están avanzando el reino de Dios. Y por eso vemos los escándalos que suceden en iglesias cuando gente que todos pensamos que son el gurú espiritual, de repente se escapa con la cantante o se roba todo el dinero de la iglesia. ¿Por qué? Porque su corazón sigue en el mismo lugar. Están evangelizando, pero no están persiguiendo la justicia en su propio corazón. No son transformados. Entonces necesitas extender el reino y permitir la transformación. Y el otro lado de esa moneda es gente que está tan ocupada siendo justa que no mueve un dedo por el reino de Dios. Nunca trabajan en nada, no van a misiones, no ayudan en nada. Simplemente todo el día están orando y viendo su Biblia y transformación. Y qué padre, pero la Biblia dice que tú fuiste salvado para algo. No nada más, tú ya eres salvo. Necesitas transformación de corazón, pero tu trabajo es las dos cosas. Busca primeramente el reino de Dios
y su justicia. Y cuando hacemos eso, este pasaje termina con una promesa. El versículo 33 dice, y todas estas cosas les serán añadidas. Todas estas cosas, ahí Dios nos está diciendo, ¿me crees? Yo voy a proveer para ti. ¿De qué cosas está hablando? De las cosas básicas del ser humano. Y miren, les aclaro esto porque va a haber gente que me lo han preguntado. Me dicen, ¿me estás diciendo que si yo le permito a Dios transformarme y me dedico a evangelizar, Dios ya me va a mantener? ¿No? O sea, yo ya no tengo que hacer nada. No. Dios espera que nos ocupemos de estas cosas. Lo que significa es que Él desea que persigas su reino y su justicia mientras haces todo lo que tienes que hacer para proveer en esta vida. O sea, no te está diciendo deja de trabajar y simplemente persigue mi reino. No, te está diciendo ahí donde trabajas, persigue el reino de Dios. Ahí donde trabajas se tiene que ver la transformación en tu corazón para que puedas testificar mejor acerca del reino de Dios. Tenemos que ocuparnos de esas prioridades que son el reino y mi alma. Y la última enseñanza de Jesucristo a este respecto, que nos ayuda a eliminar las preocupaciones, número 3, dice, debemos de vivir un día a la vez. No anticipes hoy los problemas de mañana. Versículo 34, por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Miren, esta no es una repetición de conceptos. Ahora Jesucristo nos está dando una directriz bastante más amplia y nos está diciendo, no te preocupes por cosas que estén fuera de este día. Enfócate en hoy. ¿Por qué nos dice eso? Porque si lo piensan, la esencia de la preocupación y la ansiedad tiende a ser futurista. Piensas en cosas que te preocupan, pero muchas de ellas están en el futuro y no puedes hacer nada por ellas hoy. Si puedes hacer algo, no se llama preocupación, se llama ocupación. Entonces, no te preocupes hoy por lo que pueda traer el mañana. No significa que no debemos hacer planes para las cosas que sabemos que vamos a enfrentar en el futuro. Si tengo que pagar la renta el mes que entra, tengo que estar pensando cómo lo voy a hacer. No significa que no soy previsor acerca de las cosas que sé que voy a necesitar mañana, pero hay una enorme diferencia entre hacer planes y ser previsor y dejar que los problemas posibles del mañana me asfixien. Entonces, no te inquietes por cosas que todavía no llegan. Mira, preocuparte por el mañana, ¿estás consciente de que eso no resuelve, no elimina los problemas del mañana? O sea, no los elimina. ¿Sabes qué elimina? El gozo y la fortaleza que puedes disfrutar hoy. Eso sí lo elimina. Y aparte, fíjate, esto, si lo dejas que invada tu corazón, te afecta a ti, pero aparte afecta a la gente a tu alrededor. ¿Se han dado cuenta cuando estamos sintiéndonos, conmiserándonos por los pobres de nosotros, dejamos de ver las necesidades y el dolor de los demás? Estás tan centrado en ti que no puedes ver que el de al lado está sufriendo igual que tú y necesita a lo mejor cosas que tú puedes darle. Y aparte no te deja testificar correctamente. ¿Cómo le vas a hablar a alguien del poderoso Dios que tienes, que provee todo si estás tirado llorando junto de Él por las mismas cosas? O sea, o le crees a Dios o no le crees a Dios. Entonces tienes que recordar una cosa más, fíjate. Así como cada día trae sus problemas, cada día viene con su propia cuota de gracia de Dios para enfrentar lo que vayas a enfrentar ese día. Sufrimos cuando estamos pensando en algo que puede pasar en el futuro si sucediera en este momento. Pero Dios no te va a dar a ti la gracia necesaria para enfrentar eso que vas a enfrentar en el futuro hoy. Te la va a dar cuando llegue. Esto es algo que yo sufrí durante muchos años. Cuando era preadolescente, adolescente, yo tenía un pánico porque fueran a fallecer mis padres. No saben cómo me afectaba. Era Boy Scout y nos íbamos de campamento y en las noches en los campamentos no podía dormir. Me ponía a llorar en la noche porque pensaba, ¿y si mientras no estoy se mueren mis papás? ¿Y si cuando regrese ya no está en mi familia? O sea, eran cosas que realmente me quitaban el sueño literalmente. Y no fue hasta que conocí a Cristo y empecé a entender estas cosas que Dios me dijo, esas cosas yo voy a estar ahí cuando las enfrentes. Y el día que falleció mi padre, no podía yo creer la fortaleza que Dios me dio para enfrentar esta situación, pero ya estaba yo en ese día. Y Dios me había venido preparando con todas estas cosas. Por eso la importancia de buscar el reino de Dios y su justicia. Porque en esa búsqueda de su justicia es cuando Dios te da la fortaleza y se ejercita tu fe. O sea, así como
nos dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La gracia nuestra de cada día nos las da Dios para enfrentar lo que vayamos a enfrentar. La Biblia nos dice que su misericordia se renueva todos los días. Y si tienes eso claro en tu corazón, vas a poder enfrentar circunstancias y vas a poder eliminar de tu corazón la preocupación en el momento que te enfoques en las cosas correctas y Dios esté al centro de tu vida. Quiero terminar haciéndonos a todos una serie de preguntas. Vamos a cerrar nuestros ojos. Quiero que consideres estas cosas para ti, para tu corazón. Sé honesto contigo mismo, porque esto nada más te sirve a ti. Y mi primera pregunta es, ¿le crees realmente a Dios? ¿Estás consciente de quién es Dios y de la capacidad que tiene? ¿Realmente has dejado caer totalmente tu peso en Él? Piensa en qué es lo que tú realmente persigues en este momento. O sea, cuando sales todos los días a trabajar, entre semana, cuando vas de camino al trabajo, ¿qué vas persiguiendo? ¿Vas persiguiendo el salario de ese día, la forma de proveer para tu familia? ¿O llevas en mente la importancia de perseguir el reino de Dios a donde sea que vayas? A la escuela, a tu trabajo, a hacer ejercicio. Si tienes hijos, ¿qué es lo que más te preocupa realmente en relación a tus hijos? ¿Te preocupa si van a tener una carrera, la capacidad de autosustentarse, si van a estar sanos, si están en un mundo muy peligroso? ¿O te preocupa su salvación? Que pasen la eternidad con Dios, que conozcan el carácter del Señor, que vayan caminando de su mano. ¿Estás realmente consciente de que Dios no nada más conoce el futuro, está en el futuro y ahí va a estar para ti y para ellos? Y te pregunto, ¿pasas tiempo con Dios en oración y permitiéndole analizar tu corazón? ¿Tienes socios espirituales a quienes darles cuentas de las batallas que estás enfrentando y que te ayuden en los momentos de debilidad? ¿Tienes una conversación constante que fluye durante el día con el Señor, que te acompaña donde quiera que vas? ¿O estás viviendo la vida como quien no tiene a Dios? Padre, creo que muchos de nosotros tenemos razones para arrepentirnos, porque muchas veces nos comportamos como incrédulos, sabiendo quién eres, habiendo sido testigos de tu poder, de tus milagros, el increíble milagro que significa simplemente nuestra propia transformación, para no ir más lejos. Pero vienen las tribulaciones, los problemas, y todo ese conocimiento desaparece temporalmente en nuestra mente, Señor. Te pido, Padre, que nos des a todos la fortaleza para enfrentar esas cosas y la humildad para salir corriendo hacia ti. Que nos ayude, Señor, en tener la disposición para pasar un tiempo contigo estudiando tu palabra con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, de manera que esos conocimientos vivan en nuestro corazón y podamos enganchar nuestra fe en el momento que lo necesitemos. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo. Gracias por habernos escogido. Ayúdanos a extender tu reino. Danos la humildad de transformar nuestro corazón a través de tu Santo Espíritu. Y ayúdanos, Señor, a vivir profundamente, disfrutando y trabajando y extendiendo tu reino un día a la vez. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.